Bendiciones, amados hermanos. Me gustaría seguir abordando el tema sobre los dones del Espíritu. Hoy me gustaría hablarles sobre el don de géneros de lenguas como el don de interpretar. Amados hermanos, estos dones se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. El don de géneros de lenguas, mis amados hermanos, no lo debemos de confundir como la señal de hablar en lenguas. La señal de hablar en lenguas es cuando llega el Espíritu Santo y te bautiza. Y entonces uno habla como señal de la llenura del Espíritu, habla en lenguas. Entonces, pero el don de género de lenguas es el talento, es la gracia dada por el Espíritu Santo para hablar diferentes idiomas, tanto sea humanos, angelicales o idiomas de Dios. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 2 al 6. Tanto también en el capítulo 10 como el versículo 44 al 47, como también el capítulo 19 y versículo 6 de Hechos. Todos estos capítulos son nada más de Hechos. Y estos capítulos nos hablan sobre cuando llegó la llenura del Espíritu Santo. Y la gente que fue llenada del Espíritu Santo recibió la señal de la llenura, que es hablar en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas es nada más una señal de que que has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y ese don uno lo puede utilizar, sí, es una gracia dada por el Espíritu Santo, pero no es como el don que se desarrolla, sino es simplemente un regalo. Pero es un regalo que utiliza nuestro espíritu para hablar directamente con Dios. Porque dice que nuestro espíritu habla misterios con Dios. Eso lo podemos ver aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, en donde nuestro espíritu habla directamente con Dios, para que de esa manera no haya un intermediario en esa comunicación. Porque el único que conoce los pensamientos del hombre es su propio espíritu. Entonces, la necesidad verdadera que nosotros podemos tener no es la necesidad no es tal vez la necesidad que uno piensa. Porque tal vez uno piensa que lo que necesita es un nuevo trabajo, es tal vez es llegar a ser el mejor pastor o el mejor profeta, y uno se lo pide al Señor. Y de repente uno empieza a hablar en lenguas pero tal vez el Espíritu nuestro habla directamente con Dios para decirle a Dios lo que verdaderamente necesitamos. Tal vez nuestra alma y nuestro cuerpo le piden: Señor, necesito un trabajo. Pero tal vez nuestro espíritu le está diciendo: Padre, ayúdanos a no ser tan flojos, ¿verdad? Ayúdanos a ser ahorrativos, ayúdanos a esto y a esto. Eso tal vez es lo que pueda decir nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu dice lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Por eso, esa es la señal de la llenura del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, que es una gracia que nos fue concedida a nuestro espíritu para tener comunicación directamente con Dios. Mientras que el don de géneros de lenguas es la comunicación que nosotros tenemos de parte de Dios para acá con nosotros. Es como el hablar en lenguas es la comunicación de la tierra hacia el cielo, mientras que el género de lenguas es del cielo a la tierra. Entonces nosotros somos como simplemente un megáfono, ¿verdad? Que Dios utiliza, el Espíritu Santo utiliza para hablar. Y nosotros hablamos en diferentes tipos de lenguas. Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas que no hablan inglés y que el Señor, el Espíritu Santo, los toma para hablar inglés, pero específicamente para edificar a la iglesia,
No es de que ya después sepan hablar inglés, sino simplemente es que el Señor tenía el deseo de hablarle a alguien que hablaba inglés y que él sintiera personal el mensaje. Entonces, eso es lo que hace el género de lenguas, que habla a la iglesia. Mientras que el hablar en lenguas, nosotros y personalmente hablamos con Dios y la edificación es para nosotros. Mientras que el hablar en géneros de lenguas es la edificación que Dios tiene para la iglesia, para toda la iglesia. Y aquí es donde llega la interpretación de lenguas. Porque uno puede hablar en lenguas, pero si no hay interpretación, se queda sin edificar, se queda sin la utilidad que debería de tener. Porque es un don dado por el Espíritu Santo, que es precioso y hermoso el género de lenguas. Pero si no se tiene el don de interpretarlas, no edifica. Y recordemos que todo lo que no edifica tal vez llegue hasta destruir. Por eso, si no se tiene el control, o más bien si no se tiene aquel don o el orden, ¿verdad?, sobre el don de lenguas, se puede llegar hasta un desorden. Y recordemos que los desórdenes atraen los vacíos, y los vacíos atraen a la oscuridad, a las tinieblas. Entonces, el que habla en lenguas, si tiene el don de hablar en lenguas, pero no tiene el don de interpretación, entonces debería de rogarle al Señor a que también le proporcione el talento, el don de interpretarlas también, para que de esa manera tanto el que las habla como en la iglesia seamos todos edificados. Porque si nada más se hablan en lenguas, pero no hay interpretación, entonces se queda sin fruto ese don, se queda sin hacer la obra que Dios tenía para la iglesia. Entonces es una obra muerta, y recordemos que las obras muertas no provienen de Dios, sino provienen lamentablemente del maligno. Son las obras infructuosas, ¿verdad?, que se tienen cuando no se tiene el orden de Dios. Porque aún el Pablo, ¿verdad?, lo dice en primera lo dice aquí, miren, en Hechos capítulo 2, versículo 6, como también en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, nos habla sobre ese talento de hablar diferentes idiomas, tanto el angelical como el humano. Entonces ahí debe de haber alguien que lo interprete. Bueno, cuando uno habla como en inglés, español, en mandarín, pues ahí pues solamente el que hable ese idioma lo va a recibir, pero los demás van a quedar sin edificación. Y mucho menos si se habla una lengua angelical. No vamos a llegar a comprenderlas, ¿verdad? Por eso es que se tiene que tener ese don, y mucho más cuando llega, ¿verdad?, la palabra de Dios mismo a hablarnos a nosotros, a su pueblo. Entonces, si el hermano que tiene ese don de hablar en lenguas, Dios lo utiliza para hablar en lenguas, pero no tiene el don, pues no serviría de mucho. Y podemos ver el idioma que Dios utiliza en Daniel capítulo 5, versículo 25, cuando le habla a Daniel, ¿verdad?, al rey Belsasar. También lo podemos ver, el don el hablar en lenguas, se tiene que utilizar para edificación de la iglesia. Lo vemos cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿verdad?, les dice, oigan, si un incrédulo entra a la iglesia y lo escucha a todos hablar en lenguas, entonces él va a decir, todos estos están locos. Y así se va a quedar, y así se va a ir, sin fruto, sin haber recibido bendición. Pero si llegara y escuchara que todos profetizan, todos les van a profetizar. Entonces él ahí va a aceptar al Señor, porque se va a encontrar con la verdad. Entonces ahí, y luego también dice, si el que tiene el don de hablar en lenguas, pero no tiene el don de interpretar, entonces se tiene que callar.
Pero si tiene el don de interpretar, llega a ser como el que profetiza. Entonces, si alguien entrara a la iglesia y alguien empezara a hablar en lenguas y esa persona las interpretara, llegaría a ser igual como el que profetiza. Entonces, si todos hiciéramos eso, todos los que tenemos el don de hablar en lenguas y tuviéramos también el de interpretarlas, la persona que llegaría recibiría edificación y no diría que estábamos locos, sino le daría gloria a Dios. Por eso, hermanos, es importante tanto desear el hablar en lenguas, como desear el don, como también el don de interpretarlas, para que de esa manera todos seamos edificados. También una cosa muy importante para concluir: el don de hablar en lenguas, como también la gracia, la llenura del Espíritu, la señal del hablar en lenguas, no son lenguas aprendidas humanamente. No es algo que nosotros podamos aprender humanamente, como se aprende el inglés, como se aprende el francés, sino es algo que tiene que ser dado por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 13 al 26. Todo allí habla sobre, si leemos el capítulo 14, nos habla sobre cómo se debe de usar el don de hablar en lenguas, como también cómo se debe usar el don de interpretarlas, como también el profetizar. Por eso sería muy buena alimentación para ustedes y para nosotros más bien, para saber más sobre estos dones maravillosos. Y para aquellos que tal vez no tengan esa revelación, ¿verdad? Que tal vez dicen que no existe o que no es bueno o que ni siquiera es bíblico el hablar en lenguas, como lamentablemente muchos cristianos piensan. Eso está profetizado desde el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 28, versículos 9 al 10, donde habla que el Señor en los finales tiempos les va a hablar a su pueblo en lengua de tartamudos y en lenguas extranjeras o extrañas. Y en el versículo 10 habla un idioma que no tiene traducción. Lamentablemente muchas de las Biblias la trataron de interpretar y pusieron ahí que aquí hay reposo, aquí hay reposo, aquí hay descanso, aquí hay descanso. Pero esas frases, esas palabras que se mencionan en el versículo 10 no tienen interpretación. Esa la podemos buscar en diferentes Biblias, en diferentes versiones de la Biblia, como la Nácar Colunga. Ahí dice, bueno, voy a intentar decirlas. Dice, de San, de Sau, de Sau, de Sau, la Tau, de Sau, la Tau, Cau, la Cau, Cau, la Cau, Ser, Sam. Eso es lo que dice. Así literalmente como se los dije, o como traté de decírselos, es lo que dice. Esa parte de la Biblia así no se debió de haber traducido, porque no tiene traducción. Solo que las personas, los traductores, pues simplemente vieron bien traducirlas. Pero en la Nácar Colunga, así es como la dejaron así, como debió de haber sido. Para que aquellas personas que no creen en hablar en lenguas, desde el Antiguo Testamento está profetizado que sí se hablaría en lenguas. Mis amados hermanos, espero y haberme dado a entender. Espero y estas palabras hayan sido de edificación para sus vidas, para entender sobre estos dones. Si hay algunas preguntas y así, con gusto se las contesto, ¿verdad? Déjenme sus preguntas en los comentarios de este video. Que el Señor me los siga bendiciendo y me los guarde. Dios me los bendiga.